Era, bueno, mostrar todas las formas en las cuales Margarita había utilizado audiovisual en sus obras, desde empezando por los registros de obra, pasando por, bueno, las videodanzas, las danzas en escena con proyecciones, las obras interactivas, las instalaciones, los objetos, los multicanales, bueno, de todo. Al final vimos ya la sala inmersiva del Palacio de Libertad, y su última obra escénica, que todavía está en cartel, y que es un diálogo bastante interesante entre ella, digamos, bailando en escena, y su archivo, ¿no? Es muy interesante la relación entre cuerpo, historia, archivo, que se da en esa obra, que se llama Juego del Tiempo. Juego del Tiempo. Bueno, la idea de esta entrevista es contar, bueno, yo le decía a ellas, vamos a contar un poco cómo se fue transformando el lenguaje coreográfico de Margarita, cómo fueron, digamos, transformándose también las imágenes de sus obras, también un poco en función de la tecnología. Porque lo que nosotros vimos acá, y se habrán dado cuenta, es todo un arco, digamos, de la tecnología que va desde las primeras tecnologías analógicas a las tecnologías actuales digitales, ¿sí? Y eso implica en diferentes momentos distintos desafíos a la hora de crear, ¿no? Entonces, también le voy a aprovechar para hacerle alguna pregunta a Silvina, que está acá, porque ella también pasó todo el mismo desarrollo tecnológico, y quizás cada una nos puede contar a su manera cómo lo vivió. Entonces, bueno, la primera va a ser para Margarita, que nos cuentes un poco cómo pasó o cómo viviste este pasaje de lo analógico a lo digital, sobre todo teniendo en cuenta, quizás acá la gente no tiene por qué saberlo, pero digamos el cambio de lo analógico a lo digital también implicó todos unos trabajos y unas formas de comprender la imagen muy diferentes, y de eso quisiera que pudiéramos hablar. Yo tengo esto, ¿me oyen, no? Sí. A veces en estas charlas es realmente difícil que entiendan lo analógico, porque la mayoría de la gente no la vivió. Entonces, antes se filmaba y efectivamente se grababa en una cinta, pero para editar había que preparar muy bien el material, porque uno iba a una isla de edición y estaba el cassette filmado que pasaba por una editora física, que en esa época era la Panasonic 50 o algo así, que fue cambiando, y del otro lado se grababa con una grabadora otro VHS que entra, VHS que sale, digamos, así empecé yo. Y había que decidir exacto dónde uno iba a cortar y poner la siguiente toma, y bueno, hacía el corte, y tenía que ser muy preciso, y uno tenía que saberlo de antemano, porque una vez que ya había hecho la segunda copia, ya está, o uno empezaba todo el trabajo de vuelta, pero no podía corregir dentro de esa segunda copia. Si agarraba la segunda copia y la ponía como primera y corregía sobre esa, iba degradando la calidad mucho. O sea, la segunda pasada ya no servía mucho. Entonces, por eso es que antes de una isla de edición, uno se hacía una especie de offline primitivo en su casa, cortando con unas rayas, y para saber dónde iba a ser el corte, porque además, bueno, se pagaba por hora la edición, y era caro, y bueno, y después el editor decía, bueno, pero ¿y acá qué vas a hacer? Bueno, un momento, quiero pensarlo. Bueno, así fue como después de varias veces, los primeros 3 videos los hice, los primeros 2, Paula en suspenso, y ya cuando hice Asalto al Patio, dije, bueno, yo tengo que aprender a editar, porque esto no puede ser así. Y me fui a la escuela de Rodolfo Hermida, me tomé un curso de video, y después un curso personalizado de edición de video con Julio Real y otro muchacho que estaba en la parte de edición. Entonces, eso me permitió empezar a saber manejar esa famosa Panasonic 50 que estaba en el medio, y el hecho de que uno podía ingresar y además cambiar los colores, alternarlos, usar el negativo. Así fue cuando hice Asalto al Patio. Ahora que lo veo, digo, qué desastre que hice con esa obra, porque
porque era bellísima. Yo ahora estoy dispuesta a ir para atrás y recuperar el original, porque estaba perfectamente bien filmado y después yo la llené de colores y claro, en ese momento yo estaba experimentando y me parecía súper interesante agregarle todo esto, pero se agregaba con todo este sistema analógico, ¿no? Y bueno, y cuando, a ver, eso fue 2 en la cornisa, Asalto al patio. Ya con 2 en la cornisa estaba estando este curso de edición y la edición la hicimos junto con el profesor, o sea que estuvo buenísimo porque él también me daba unas pautas de edición. Uno aprende con un editor, ¿no? Siempre estoy aprendiendo, aprendía con distintos editores. Y después, bueno, vino el gran salto cuando filmé Agua y Arena. Esas 2 se filmaron en realidad en el mismo momento, los mismos 10 días en el Uruguay. Yo cuando fui a filmar llevé 2 camarógrafos y los 6 bailarines y no tenía la menor idea si iba a ser una obra, 2 o 3. Yo simplemente iba a filmar y sabía que había un barco que ahí iba a filmar y que había unas dunas de arena y estaban separadas por más o menos 60 kilómetros un lugar del otro, y dije, bueno, la mitad lo filmo en el barco, la otra mitad lo filmo en la arena, después veré qué hago. Y el veré qué hago significó que tenía tanto material que dije, no, mejor separo y tengo 2 temas y termino una obra con uno y la otra, arena y agua. Y también fue muy distinto el proceso porque Agua todavía fue editado analógico. Y lo interesante fue que la música, Marcelo Mogileski me hizo la música de ambas obras. En la música de Agua yo tenía ya editada toda la obra y él agarró y la proyectó grande y con su conjunto de músicos, que eran 4, se pusieron delante de la pantalla y él los empezó a dirigir, cha, pum, pa, y salió la música. Y 2 veces, a la segunda grabó y ahí quedó. Yo a veces la escucho y digo, yo no entiendo cómo hicieron esto. Bueno, y después vino Arena. No sé si querés que cuente los pasajes. Bueno, con Arena, ahí ya dije, vamos a probar porque ya había edición digital. Eso significaba ir a otro tipo de isla de edición, donde se trabajaba con la computadora y con un programa de edición. Y lo que permitía era pensar en el momento, saltar, cambiar. Y me interesó mucho el asunto del manejo del tiempo. Por eso hay varias escenas en donde no es estrobo, es algo distinto. Yo le decía al editor, me avanza 8 casilleros, quiero decir 8 cuadros, volvé 4, avanza 8, volvé 4, avanza 8, y veamos qué da. Y así íbamos jugando con este asunto de que avanzo, retrocedo. Y como daba unos efectos especiales, como la chica que está con el vestido negro y va cayendo, pero no cae, vuelve a caer. Y bueno, es como experimentar con la tecnología verdadera que estaba posible en ese momento y que era imposible hacerlo con el analógico. Y después la otra cosa es que hacía muchas transparencias que de alguna manera eran mucho más sutiles y que vos decías, bueno, que en ese momento no se podía recortar la figura, lo que se podía es usar lo que se llama el luma key, que si vos tenés un paisaje y la gente, y el fondo es como un gris muy blanco, vos usás el luma key, el blanco lo eliminás y ponés otra toma en otro momento, por eso pude lograr hacer tantas superposiciones. Bueno, son cosas que fui aprendiendo estando en esa isla de edición, ¿no? Ya digital. Perfecto. Y hay algo bueno que se va armando desde el punto de vista del lenguaje, que es esta idea de trabajar mucho con el tema de la superposición y de la repetición, ¿no? Y también de la variación del tiempo, el atrás adelante. Sí. Silvina, contanos, Silvina participó, como ella contaba, de ese primer taller de videodanza que se hizo en el año 1993. Silvina también es videoartista y en ese año hizo un video que se llama Temblor, que tiene una perspectiva completamente distinta porque ella lo que hace es entrar al cuerpo de los bailarines muy, muy cerca y mostrar algo que también aparece en la obra de Margarita y que de alguna manera aparece en toda la videodanza, que es esta idea de que existe una experiencia de la danza diferente cuando uno
utiliza una herramienta de mediación, ¿no? Margarita trabajando mucho con el espacio, con la arquitectura, con todos esos movimientos construidos por la tecnología. A mí hay una parte que me encanta de Paula en suspenso, que es un momento donde la bailarina se desenrolla. Ustedes vieron que hay una tela y una bailarina que se desenrolla, y hay una parte donde la bailarina se desenrolla muy rápidamente y Margarita la pasa en cámara lenta. Entonces es tener en el mismo movimiento un movimiento rápido y lento al mismo tiempo, cosa que sería imposible. Y distintas perspectivas, porque como uno la filma de distintos ángulos, el editar te permite usar todos los ángulos uno tras otro. Y la superposición, y tener 3 o 4 veces la misma bailarina haciendo el mismo movimiento. Por supuesto, bueno, es una experiencia completamente distinta, y Silvina lo hace desde otro lugar. También eso de que desde la butaca uno no puede ver el movimiento mínimo que tiene un bailarín al hacer, ¿no?, cualquier pieza de danza. Contanos un poquito de ese momento, de ese taller, cómo era un poco como la pauta de lo que se consideraba una videodanza y cómo empezaron a aparecer estas preocupaciones, ¿no? Bueno, lo que fue muy interesante de la actitud de Cosia en ese momento, que fue súper humilde, y dijo, bueno, estamos poniendo... Yo no hago videodanza, él había hecho un par de películas musicales, ¿no?, de típica comedia musical, pero les voy a mostrar ejemplos de videodanza internacional y qué sé yo, y el taller era para coreógrafos. Entonces dijo, yo creo que es mucho más fácil que un coreógrafo aprenda las herramientas del lenguaje audiovisual para hacer una videodanza que un videasta o cineasta aprenda a bailar para hacer una videodanza. Con lo cual, por un lado, nos morimos de la risa, por otro lado, se probó bastante buena su teoría, y fueron 3 meses de trabajo. Entonces, al principio era mirar material y opinar, y cada cual también un poco colaborativamente iba dando su perspectiva, porque eran 2 grupos de 30 personas, o sea, era bastante gente que en realidad lo tomó, y luego iba dando ejercicios muy sencillos de tamaño de plano, de movimiento de cámara subjetiva, muchas cosas que yo realmente trabajo en el taller, muy breves, y los hacíamos en clase. Y cuando terminaron los 3 meses dijo, bueno, ahora me encantaría que cada uno haga su proyecto personal en relación a todo lo que hemos hecho acá. Bueno, ahí fue que 4 terminamos una obra, porque no era tan fácil, y tampoco la terminamos el último día de taller. Es como que nos llevamos una tarea, digamos, y cada cual tenía que partir de alguna pauta. Yo en mi caso, él dijo simplemente como que su propia obra y algo que, como todos veníamos básicamente del escenario, digamos, hacer danza en escena, que sea algo que les permita el video, que no les permitiría una obra escénica, ¿no? Y bueno, yo enseguida pensé en la intimidad con el cuerpo, en la abstracción del cuerpo, los detalles, por eso elegí los cuerpos desnudos. Y en mi caso, lo que hice fue escribir algunas palabras a modo disparador en un cuadernito, y después ensayar con un grupo de bailarinas que no son la mayoría de las que están, que eran, no sé, 5 o 6, que teníamos ya un grupo de investigación, y fui con la cámara al ensayo. Yo tenía una camarita, caserita, qué sé yo, fui con la cámara y yo les daba las pautas para improvisar, y yo a mi vez improvisaba con la cámara, y algunas ideas surgieron en el ensayo, como que me senté y vi que estaban acostadas, respirando, yo dije, ¡ay, qué bueno! O sea, como muy de la improvisación. O sea, en ese momento todos los que hacíamos danza contemporánea improvisábamos, o sea, sabíamos improvisar, o muchos, no sé si todos, pero bueno. Y otra cosa importante del taller es que había, por lo menos en mi grupo, una persona, un muchacho que sí era videasta,
que tenía cámara, que tenía isla de edición, que yo me hice amiga. Tuvimos buena onda, Guillermo Fernández, y con el que hice los 10 años de videodanza que hice mis videos, y trabajó con otros coreógrafos y coreógrafas, sobre todo él venía a trabajar más con un ballet folclórico como videasta. Pero evidentemente tenía empatía, había hecho el curso, o sea que sabía de lo que estábamos hablando, porque es construir un lenguaje en común, ¿no? Entonces, bueno, sí fue súper analógico lo de Temblor, pero yo iba en un estado de inocencia tan grande que hicimos un demo en la isla de Guille que tenía formato VHS o super VHS, era como un formato que era un VHS un poquito mejor. Y yo en mi casa, preparando la lista con los timecode y no sé qué, llegando ahí, haciendo qué sé yo, dijo, bueno, ahora te vas a ir a la isla tal, Mestizo se llamaba, que quedaba a 3 cuadras de unos amigos, y que tenían un sistema que no sé cómo se llama, pero era analógico, pero se le escribía unos timecode, una lista de edición, se le hacía go y en la máquina hacía zoom, 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 y del otro lado iba grabando y yo decía, wow, qué genial. Me dijo, bueno, el proyecto tenía creo que 9 minutos o 6 minutos, porque terminó en 6, pero al principio hicimos 3 minutos, me dijo, bueno, listo, por hoy. Le digo, ¿cómo, no vamos a terminar hoy? No, me dice, o sea, editar, escúchame, es un proceso que lleva un montón de tiempo y de horas. Bueno, después aprendí a apasionarme con la coreoedición. Digo, pero yo tengo que ir a llevar esto a Antorchas porque hoy cierra y de acá me voy, no sé, era un lugar que daba plata para hacer obra. Dices, ¿cómo hoy? Sí, hoy. Bueno, pues le ponemos work in progress al final. Y de ahí me fui, bueno, no me lo dieron, pero no importa, fue un gran incentivo. Pero sí, lo analógico tenía una parte entretenida. ¿No nos dieron una jornada de Umatic bueno, para hacer la obra? No, sí, lo que pasó es que Cosa se entusiasmó con algunos trabajos y dijo, bueno, les voy a mandar una cámara Umatic, que en ese momento era profesional a nivel televisión. Jorge Niño, yo me acuerdo. Sí, con un camarógrafo, entonces tenía 2 cámaras que tenían distinta calidad, color, todo, pero bueno. Y se me dijo, y no, pero queda vintage, qué sé yo, había que hacerlo de alguna manera. Contaron, bueno, Fundación Antorchas era una fundación en la década del 90 que daba becas y subsidios. Fundamental. Muy importante, sí. Hacía concursos, ¿no? Buenísimo. Sobre todo daba becas. Contanos, Margarita, vos venís más, o sea, vos ya en esa época te largaste a hacer video, pero vos venías de un trabajo escénico fuerte. O sea, lo tenías de antes y lo seguías teniendo, ¿no? Sí, de eso no hemos visto nada, porque si te traía hasta mañana nos quedábamos. No, bueno, pero ya para entonces tenía como 20, 30 obras hechas en escenario. Pero igual es distinto, es tan distinto. Fuiste incorporando en el escenario. Después la metí en el escenario, pero todo junto fue. O sea, ese año 93, 94, 95 fue como una especie de... Primero porque las primeras 3 obras de video las hice alrededor de esa famosa biblioteca que tenía tan compleja estructura de pasillos, y hasta colgué a la chica, no se ve en esto, pero la colgué desde todo el edificio. Y después hice también Asalto al Patio y parte de 2 en la Cornisa, siempre en ese lugar. Y llegó un momento que dije, bueno, ahora ya está, me voy a Recoleta, al Centro Cultural Recoleta, le pedí a Diana Sayek subir a la terraza y continué ahí por eso esas tomas aéreas, ¿no? Me interesó mucho qué pasaba con el cuerpo humano moviéndose en estos espacios tan distintos del escenario negro, chato, donde el humano está siempre en este plano de abajo y no usa el plano de arriba, ¿no? Es completamente otro concepto el filmar danza, especialmente como me empezó a interesar, danza en exteriores.
¿Y cómo fuiste incorporando eso a la escena? Porque en esa época bueno, tampoco era fácil conseguir un proyector todo para era proyectar difícil. en escena. Sí, Tampoco era fácil. se alquilaba, todo se alquilaba. El primero que hicimos, no me acuerdo, lo que se ve en Línea de Fuga, la primera obra que muestro, donde están las telas colgadas que acompaña el video de Paula en suspenso, y fue un alquiler del proyector. Lo que pasa es que el Teatro Alvear en ese momento estaba dirigido por una persona que le interesaba la danza, y yo conseguí una producción en el Alvear para que me construyeran ese banco largo. Imagínate, cosas que ahora no se consiguen. En el 93 era 94, 95 era posible tener una producción de algo especial, y eso incluyó el alquiler de un proyector. Y cada vez que hacíamos funciones había que pagar el alquiler de un proyector, que era carísimo, pero bueno, había que hacerlo porque era una necesidad muy fuerte. Hasta que me saqué la beca Guggenheim y me compré mi primer proyector. No saben lo que fue. Fue la cosa como, bueno, basta de alquilar, y además tener el propio te permite experimentar, ¿viste? Entonces agarrar el proyector, lo tiras para allá y empezás a ver cómo distorsiona la imagen, ¿viste? El juego con el proyector es otro, que alquilo el proyector 2 horas, ¿no? Sí, además el problema que tiene eso del alquiler del proyector es que yo recuerdo mucho de esa época, es que se ensayaba todo sin el proyector. Claro. Y casi te enterabas el día de la inauguración cómo quedaba la obra, ¿no? No, porque es importante ver lo que pasa en escena y lo que pasa entre lo proyectado. Entonces en la cornisa, la coordinación, lo que pasa es que yo lo estudiaba todo musicalmente. Al tener el video hecho y sabía la música, cuando ensayaba la coreografía sabía que, bueno, en el tal tiempo el bailarín de allá, el de la imagen está haciendo tal cosa, entonces el de la escena o hace lo mismo, o hace en canon, o hace algo distinto, pero jugás... Por ahí usábamos una tele, un monitor para ensayar, ver, sí. Como que, o sea, sabíamos que iba a estar en una pantalla grande, lo poníamos en una tele y íbamos ensayando, pero también sí, yo creo que justamente cuando la tecnología, o sea, o las becas, o simplemente que se fue abaratando, ¿no? A medida que pasaban los tiempos. En esa época era fenomenal. Era así, como comprarte un auto, no sé, es una cosa muy, muy, y eso muy me difícil. permitió hacer en Naufragio in Vitro, que fue la obra que incorporó agua y arena en escena, me permitió tener 2 proyectores. El cenital colgado, que proyectaba sobre el piso blanco, y el de frontal. Esa fue la primera vez que usé 2 en escena. Entonces, perdón, quería decir también sobre este mismo tema, la cuestión de empezar a utilizar, porque yo hice varias colaboraciones con mi hermana Susana Sperling, que es coreógrafa y bailarina. Ella era la directora de la obra escénica y yo dirigía el video. Y entonces empezar a experimentar con los tamaños y las superficies donde se podía, que no sea solo la pantallota que está ahí y que siempre además le puedes decir, ¿me la puedes subir, me la puedes bajar? No. En vez, cuando el proyector, claro, además, bueno, alguien tiene que hacer el estudio de la biodanza en Argentina desde el lugar de género y disidencias, porque cuando vos llegabas en ese momento a una cabina o a un técnico de sala, que además llegaba tarde o lo que sea, como siempre, el problema siempre era tuyo. Tu DVD, porque además llevamos, tu DVD está mal, tu CD está mal, o sea, todo era así y uno tenía como que, mientras le llevo galletitas, le pongo cara de culo, le sonrío, o sea, era toda una táctica que te hacía perder mucho tiempo. Cuando pudimos empezar a decir, bueno, me pudrí del tamaño gigante y estable y quiero, bueno, como Margarita eso lo fue llevando a niveles increíbles con todos los mappings de objetos y todo, pero simplemente un cambio de escala. Decir, bueno, quiero tener un cuadradito acá, una ventana y bueno, y todo eso había que... Y para mí era al revés, porque el primero, el de Línea de Fuga, el tamaño era muy chico para lo que era el Alvear, un escenario grande, y la pantalla era, qué sé yo, 3 metros por 4, y para un escenario de 12 metros era... Y a mí me molestaba, lo hice igual, pero me hubiera gustado una pantalla que cubra todo el fondo, pero no, es lo que había, no sé.
Después fuimos como consiguiendo más grande, proyectar sobre tela, que no sea pantalla, no importa, la imagen es bastante buena igual. De hecho, ahora que estoy haciendo Juego del Tiempo en el Galpón de Guevara, todos dicen, pero ¿cómo? ¿No vas a poner una pantalla profesional al fondo? No, probemos con la tela que tiene el teatro y se las hice estirar bien, 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 y proyecta perfecto. Uno tiene que probar, ¿viste? No es que necesitas la última calidad. Me era más importante el tamaño de la proyección que la calidad de esa tela. Y bueno, por eso tengo la tela, los dos laterales, las tres. Que vimos un fragmento de la obra que está haciendo Margarita ahora, ¿sí? Contanos, Margarita, bueno, para mí una obra que también fue bastante, digamos, clave, digamos, o algo que cambió mucho tu trabajo fue Ojo al Zoom. Es esta obra en la cual había unas tecnologías interactivas en vivo. Yo siempre me acuerdo en esa época, yo decía, pero ¿por qué Margarita se mete en este quilombo? ¿No? O sea, decía, si ya es grande, ya es reconocida, ya todo el mundo la quiere. Sí, Bueno, ya era como muy reconocida, ya Margarita Valli era re chiquita, Valli, ¿no? Ya era Margarita Valli, ya era reconocida. Yo decía, ¿cómo se mete en estos problemas de que te pueda salir algo mal en el medio del escenario, de que no te funcione la tecnología? O sea, porque todavía era una época donde la tecnología no era muy confiable. No, y me fui metiendo de a poquito, un poco, justo estaba hablando con Willy Campings, que los que realmente investigaron la tecnología interactiva fueron los músicos contemporáneos haciendo, ellos trabajaban mucho la música en tiempo real, y fue con los programas que ellos manejaban, como el Max MSP, es que se pudo hacer lo mismo para la danza y para la imagen de video. Y yo me estaba bastante conectada con el mundo de la música contemporánea, como Jorge Stad, y fue ahí cuando me fui metiendo. Y vino también de afuera, vinieron 2 o 3 mostrando tecnología interactiva, el grupo Palindrome, Fabián Backmeister, vino gente de visita y mostraron, y dije, ay, esto está pasando, es muy importante. Y entonces empecé a aprender, me fui a Estados Unidos, inclusive a un seminario en Arizona intensivo de 2 semanas, de todo era el escenario inteligente, lo llamaban, y trabajaban, la universidad tenía un teatro y después un escenario en otro lado del mismo campus, y entonces todos los espectáculos se hacían combinando lo que estaba pasando en el otro lado a través de tecnología interactiva y de comunicación por red y qué sé yo. Aprendí un montón y después dije, bueno, lo tengo que aplicar, y me junté con una americana que también fue al curso, digo, hagamos algo juntos, y ahí surgió lo de Ojo al Zoom. Yo les quiero decir que, bueno, investigué todo eso, lo hice, nunca más. No, es una pesadilla. Porque está bien, eran 3 computadoras, una manejaba la imagen, la manejaba yo, la de la imagen, otro el músico, y después la computadora que unía el lenguaje de ambos, los sensores en el escenario, las cámaras, los distintos programas, el cableado. Imagínense, Teatro Alvear, cada vez que llegábamos había que cablear todo, colgar los proyectores, sacarla de la oficina donde es todo bajo llave, volver a colgar, porque nada se podía dejar, porque te lo roban. Entonces, era penoso, no sé cómo explicarlo. Y además me impresionó mucho que las cámaras para utilizar, digamos, circuito cerrado, no eran inalámbricas. O sea, no sé si vieron que está ahí Edgardo. Hay un mouse inalámbrico que funcionó más o menos. Había el Giro, no sé cuánto se llamaba ese mouse, pero está como medio trucado. Yo por un lado estaba en la computadora, el trabajo fino lo hacía yo desde la compu. Di cuenta, sí. ¿Te dijo Edgardo? Recién mirando. No, Edgardo podía hacer así y hacía las rayas grandes, pero cuando había que dibujar sobre la chica prolijo, era yo. O sea, y en un momento él me tenía que pasar el comando. Vos empezás a dibujar y en tal momento largá el botón, así yo puedo seguir desde mi mouse. Y bueno, era así. Pero lo que pasa es que era mucho trabajo y yo no sé si aportaba tanto a la obra.
A mí me parece que esas tecnologías después se Sí. simplificaron. Sí, pero igual, cuando estás tan metido con una cuestión tecnológica, al final el objetivo de la obra se te escapa un poco, ¿viste? Porque yo estaba tratando de hacer toda una historia muy compleja y dramática sobre la caída de las Torres Gemelas, el desastre del año 2000 que hubo a fin del 2000 con... ¿Que se iban a morir todas las computadoras? No, no, cuando cayó 2001. de la Rúa. 2001, 2001. Crisis de Argentina. Porque esta chica, la americana, vino el 2001 a ensayar conmigo y se tenía que ir el 20 de diciembre. Y el 20 de diciembre se estaba cayendo el país abajo. Y no llegaba ella al aeropuerto y le dije, yo no te puedo acompañar porque no vuelvo. Conseguí un taxi y se fue. Y después, bueno, volvió en otro momento, yo fui a Estados Unidos, ensayamos y seguimos. Lo que pasa es que como estaba tan teñida con el evento del 2001 y de la caída de la Rúa, yo quería hacer un drama además de toda esta tecnología. Y yo creo que no va todo eso junto. Sí. A mí me parece, bueno, en ese momento yo lo pensé y lo sigo sosteniendo, que para mí lo más interesante de la interactividad Sí. es el trabajar en instalación y que Sí, la interactividad la dispare el público, que es lo que si hiciste no lo después. dispara el público no tiene sentido. Porque si no, Interno, no se tiene- entera la sí, gente, no se que si entera. lo hiciste vos de la Sí, cabina o lo lo de la hizo mesa, Edgardo. que la chica sí. hace así, qué sé yo, lo podíamos haber ensayado, pero efectivamente hacía así, había un sensor de sonido acá abajo o de presión, y cada vez que tocaba se iba la información a la computadora de sonido y largaba, inclusive con un algoritmo, no era siempre igual tal sonido. Entonces la variación era que el sonido no era siempre igual en cada función, pero yo sabía que no era igual, el público le daba lo mismo. Entonces para eso lo preparo todo y chao, ¿viste? No sé. Bueno, un poco pasa que desde entonces, por ejemplo en esta última obra, Juego del Tiempo, con Gerardo Litvak, que la codirección es con él, dijimos no hagamos nada con computadora, nada interactivo, es todo planificado al último prolijo, y ya está, no sé, yo ya pasé. Bueno, que Gerardo es uno de los históricos, están desde los primeros videos casi. Gerardo es uno de los que está en el naufragio del Catay, sí, y en el video Arena. Sí, uno de tus compañeros de vida casi. Sí. Contanos, porque recién hablabas un poco del tema del sonido. Y todas tus obras obviamente tienen música Sí. original, ¿no? ¿Cómo trabajas en la construcción, digamos, cómo trabajas el diálogo con no sé si llamarlo sonidista, porque no es sonidista, No, es como compositor. una interacción Y lo que pasa es que artística tampoco es igual cada vez. Viste que yo te conté cómo fue con Mogilevsky en el video Agua. Y fue totalmente, él también hizo la música de piano de Arena. Y trabajamos completamente distinto, el mismo compositor, la misma creadora, otro método. Y el otro método fue trabajar el ida y vuelta con cada escena. O sea que yo editaba una parte, le decía más o menos esto va a seguir así, pero todavía no está editado. Haceme una música de esto y si querés seguí un poquito. Entonces él me hacía la música, seguía un poco, yo la volví a incorporar, y yo veía, y yo volvía a editar sobre su música, o sea, volvía a correr las cosas para que sea exacto con la música de él. Y así fuimos trabajando, pedazo por pedazo. Y inclusive él generó sonido de la arena, esas cosas que frotan y no sé qué hacen los músicos. No, fue un trabajo muy delicado, muy distinto. Y como él es un músico bastante... te toca todos los instrumentos de viento, pero bueno, se sienta al piano y toca el piano, no le dice que no a nada, lo hizo todo él solito. De hecho, él se sacó un premio a la mejor sonido para videodanza en Italia. Yo mandé la obra, yo no me saco el premio, se lo saca él, le pagan un premio a él. Y bueno, pero está bien. A veces le toca uno, a veces le toca uno, a veces No, le es toca así, pero... ¿Y Mogilevsky no hizo también la música de Rocas? Sí, claro, lo volví a llamar. Claro.
Esa es Porque la tríada. la trilogía. Sí, porque como yo sabía que cerraba una especie de trilogía, le dije, lo voy a llamar de vuelta. Hacía años que no trabajábamos juntos y estaba tan contento de que lo volviera a llamar y ahí lo que sí, porque la obra es larga, Rocas dura 40 minutos y viste, para un compositor componer 40 minutos es un flor de trabajo y tampoco había presupuesto para semejante. Entonces le dije, no, tranquilo, yo voy a ir escuchando todo lo que has hecho estos años. Y entonces, bueno, me mandó y me metí en YouTube y me gustó mucho un video, una obra que se llama Still, que hizo con Lerner, y empecé a ponerlo en las distintas escenas que yo tenía. Y bueno, entonces le mandé como un esquema. Mira, me encanta el comienzo, yo uso tal cual este comienzo, después en tal lugar este otro pedazo, el final lo quiero acá, y todo esto en el medio no tengo la menor idea, vos andás mandándome otra música. Y me iba mandando otra, y digo, este cachito que me mandaste me sirve para acá, y así fuimos como construyendo, y siempre quedaban baches, y de momento, bueno, le doy todo, y él es como que compuso, y como todo era música de él, generada antes o nueva, funciona bárbaro y tiene un clima que me encanta, no sé, es distinto, ¿no? Una cosa, ya que hablan de Rocas, yo vi que en los créditos figura fotografía los intérpretes. Te quería preguntar si esa definición sigue valiendo, porque supongo que sin tu dirección y tu guía, Sí. esa coreografía no existiría, o sea que es algo como colaborativo. Es colaborativo, sí. Déjame, antes que respondas, voy a repetir la pregunta Sí. para los que están en el Zoom escuchando. Nos preguntan por el tema de que en Rocas aparece Sí. coreografía, Margarita Valle Sí. y los intérpretes. Bueno. Entonces, te preguntan por el tema de la colaboración. No, dice solo los intérpretes. Perdón, Sí. los intérpretes. Bueno, a ver, te contesto. Antes yo siempre poníamos, para los videos en general poníamos coreografía, me ponía a mí y los intérpretes. En este caso, obviamente la obra es mía, la dirección es mía, yo me los llevé, yo los ponía en cada lugar diciendo, te pones esta ropa, estás en esta escena, vas a seducir a fulano, sos la muerte, sos la novia, ¿entendés? Les das, los situás en el lugar con instrucciones, les das el entorno donde ellos van a improvisar, pero después trabajan solos, quiero decir que yo no marqué un paso. La coreografía, los movimientos son de cada uno de los intérpretes guiados por la situación que les planteo. Entonces, saber de quién es la coreografía es complicado. Como yo ya tengo la dirección y tengo la edición, digo, más sí, la coreografía es de ellos. Chao, viste, no es algo que me preocupe y creo que se lo merecen porque ¿viste? Yo sé cómo trabajaron, viste, se rompen. Son situaciones muy difíciles de trabajar y dependés de bailarines que realmente saben improvisar y saben solucionarte una situación y yo agradezco eso, porque no lo hace cualquier bailarín. Es el intérprete a full, el intérprete completo, ¿viste? Es el que te da todo. No, como se dice, ¿no? El concepto, perdón, Sí. de intérprete creador, que es Sí. relativamente nuevo, pero no tanto, y además la mayoría son gente que tiene una carrera Claro. muy desarrollada y que la mayoría trabajan con vos hace mucho tiempo, ¿no? Algunos, O sea, sí, siempre pasa vuelven. que trabajo con los que hace mucho que trabajo y de golpe me encanta llamar a alguien nuevo. Para mí la sorpresa fue este bailarín de folclore, con el cual nunca había trabajado y ni sabía cómo iba a trabajar, pero como me gustaba algo distinto y cómo trabajaba él, le dije, no, venite, vemos qué hacemos, y funcionó bárbaro. Además son todos, en el fondo son todos también coreógrafos, entonces vos los ponés en esa situación y resuelven. Vos les podés dar una dirección, bueno, repetimos la escena, pero esta vez, en vez de entrar por acá, entras por allá, y bueno, algo les das, pero básicamente dependo de ellos, ¿no? Sí.
tengo dos preguntas, quizás son muy macro y la conversación no avanzó, pero me parece que pueden estar buenas para el público que no sabe en relación a la danza o a la videodanza. Por un lado, una pregunta macro para los tres, ¿cuáles son los aportes que ha generado esta unión entre el video y la danza? ¿Cuál es el diferencial de fusionar el video con la danza? Porque han contado cómo ustedes llegaron a la videodanza, cómo fueron, digamos, esos procesos técnicos, en esos tempranos años 90, pero hoy en día, digamos, con el diario del lunes, ¿cuál es el aporte de unir el video con la danza? Y la segunda pregunta, para Margarita, en varios de los videos vemos una fuerte apoyatura en la idea del océano, del mar, de las medusas. Algo comentó Silvina en su conferencia. Yo entiendo que ese interés tuyo viene también de tu formación en la biología, ¿no? Si nos puedes contar un poco más en relación a eso. Y por ahí una tercera pregunta, no me odian. Y ahí terminamos la conferencia. Hoy en día vemos videodanza en un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué opinan al respecto, no? Uno va al teatro, va a ver ópera, va a ver un videoclip, lo que sea, hay videodanza, ¿no? Y eso entiendo que generó unas transformaciones de esos primeros años 90 en la actualidad. ¿Y qué opinan al respecto? La primera y la tercera es tuya. Bueno, la primera, bueno, yo creo que como aporte y diferencial, o sea, por un lado creo, o sea, la videodanza realmente ha crecido muchísimo, como bien alude la tercera pregunta, en estos 30 años. Y yo creo, a mí me ha pasado, bueno, voy a unir las dos preguntas porque realmente creo que es así, porque en aquel momento para nosotras era un descubrimiento y un wow, me voló la cabeza, y lo que a cada uno como artista le pasaba, como directora y curadora del festival, junto con Rodrigo, iba viendo distintas maneras de producir, y había una línea como más de la ficción, del contar la historia a través de la danza, que a mí sinceramente es la que menos me interesa en términos más que se entienda bien lo que se dice, ¿no? En relación al cine, quizás más en relación al cine que al videoarte, y toda una línea mucho más preocupada por la forma, por estas narrativas disruptivas y por la polisemia, por la multiplicidad de sentidos de una obra, que con distintas estrategias sí creo que la videodanza tiene mucho para aportar, en el sentido que el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la danza es por naturaleza polisémico, o sea, tiene múltiples lecturas siempre. O sea, cuando vas a ver ballet y te dan el libreto para que entiendan, es ¿por qué? Porque no hay forma de saber que esa persona es un cisne, y no, o sea, el príncipe es más fácil de entender, y que se pelean a veces también, pero un argumento realmente es algo, como muy bien dice Susana Tambuti en sus clases de historia, que es como una traducción de la literatura sobre el ballet o sobre la danza, pero no es realmente un relato totalmente posible de inteligir, mientras que lo que te aporta la danza, el lenguaje corporal o los lenguajes corporales, porque también se hace videodanza con bailarines no profesionales, con intergeneracional, con objetos, con ropas, con, no sé, hay un montón de formatos que tiene y de formas de approach, digamos, de acercamiento a este lenguaje, que disparan esa posibilidad de que el espectador haga su propia lectura, ¿no? Y por ahí, en vez de salir diciendo no entendí o sí entendí, es decir, bueno, me pareció esto, después acá me entristecí, acá me aburrí, y acá qué genial, o fue, no sé, lo que sea que le pase a alguien. Y bueno, y después está, por supuesto, todo el cruce de lenguajes que es totalmente característico de la segunda mitad del siglo XX, y bueno, ahora el siglo XXI ya es más tipo cambalache, siglo XXI cambalache.
Pero me parece que más allá de esta cuestión de la técnica, de la tecnología y de lo formal, está esa cuestión de poder abordar de una manera mucho más abierta en relación a las expectativas, de comprender completamente cada parte de una historia, otro tipo de lenguaje que lo emparenta con el cine y el video experimental, y etcétera. Bueno, y además no es casualidad que haya además se haya lanzado a esto que se llama videodanza expandida, o cine coreografía, o coreocinema, bueno, todos los nombres que tiene, al formato instalaciones, sobre todo, que es como algo que en las 2 últimas décadas se está trabajando muchísimo, porque también hay algo de lo corporal que genera en cualquier formato, eso lo sostengo, empatía sinestésica con el espectador. Entonces, si el espectador está sentado o se está moviendo en un espacio, o está arriba o está abajo, lo que sea, puede tener una experiencia que es distinta que el teatro de prosa, que es distinta que el cine de ficción, que es distinta de un montón de cuestiones de videoarte, pero no sé, a mí me pasó estar en muestras de grandes videoartistas en museos internacionales, es decir, esto es un videodanza, ¿no? Porque creo que lo que sí ha pasado es que por ahí, en muchos entornos, sobre todo de las artes visuales, se ha reconocido más el aporte de que, bueno, hasta dónde la danza y la performance llevan adelante una carga que es un diferencial que es imposible de proponer o de alcanzar por otros medios, ¿no? Bueno, solo quiero agregar que, bueno, en la pandemia todos los bailarines se convirtieron en realizadores de videodanza por necesidad. O sea, empezaron a filmarse a sí mismos, haciendo clase en la cocina y en el living y mejorando la técnica. Y de golpe todos se dieron cuenta que la cámara filmando la danza es un chiche lindo, divertido, y me comunico con los demás a través de... O sea que fue útil. Hasta el San Martín hizo por primera vez un trabajo de videodanza con todos sus bailarines que estaban cada uno en su casa, y trajeron un coreógrafo, no sé de dónde venía, lo cual me ofendió un poco, pero sí, ya trajeron a alguien que hacía videodanza en algún otro lugar del mundo importante, y le dijeron a que haga el trabajo con los bailarines del San Martín, y cada uno hizo una parte en su casa y colaborativamente armaron una obra. O sea que la pandemia para eso sirvió, y muchos por ahí siguen. Y además, bueno, después está toda la tecnología de la inteligencia artificial y las cosas maravillosas que estamos viendo de las transformaciones de cuerpos en animales, y yo los miro así como, y digo, ¿aprendo esto o no aprendo esto? Llegué hasta acá y digo, ¿no? Eso pasa un poquito más. Sí, pero no, esta vez me voy a preguntar, ¿vale la pena o me quedo con la realidad? ¿No? Es como me lo cuestiono, porque a veces veo cosas y viste que uno duda y no está seguro si es real o no. Me molesta un poco eso. Yo creo que la gente que publica y es inteligencia artificial tiene que poner, esto se hizo... Bueno, se supone que hay que ponerlo. No, muchos no lo ponen y vos te quedás con, no sé... Bueno. Pero vos a la hibridez y todo eso... Pero es una hibridez, es un chiste, es un juego, y todo el mundo sabe que hay una medusa con bailarines, con piernas, todavía tiene la zapatilla de punta. O sea, no estoy engañando a nadie. Es obvio que recorté a la bailarina, la filmé con un fondo azul y después prolijamente le corto las piernas, la pongo a donde va la medusa se mueve, las piernas mueven, y eso es un trabajo de artesanal, infinitos keyframes artesanal. Y a mí me gusta hacer ese trabajo, es muy divertido, no sé, pero tiene una cierta inocencia, ¿no? Me gusta mucho a mí el trabajo de Kentridge, no sé si lo conocen, ¿no? William Kentridge, que él trabaja con esas máscaras recortadas. Bueno. Bueno, a mí me fascina, pero además lo ves y
vos sabés perfectamente que es un mundo ilusorio y que lo construyó, y pero es muy profundo. Sí, ¿no? bueno, eso es Bueno, un sí, recapo. obviamente, yo sí. miro hacia arriba. Pero haces muy bien, por supuesto. Pero entre eso y la inteligencia artificial, no sé, por ahora me quedo con William Kentridge, por ahora. Bueno, y no sé si quiere que le conteste. ¿Quedó alguna pregunta? Quedó una pregunta del medio. Bueno, sí, yo soy bióloga, créalo o no, me recibí en Berkeley en ciencias biológicas y evidentemente hay algo de eso que quedó en mí, y mis primeras obras, si te digo los títulos, se llamaban Crinoideos, Nocturno y Holoturnio. Un holoturnio es un pepino de mar. Después hice Clima Sónico, que son dos pájaras que bailan y que todavía estoy bailando eso. Y después hice Biosfera, que bueno, con el ballet de San Martín, y le fui a hablar a Clive Steiff y le dije, mira, yo lo que quiero hacer es hacer la evolución. Y él me miraba, ¿qué es lo que querés hacer? Y ¿viste? Empiezan las moléculas, y después tenés las amebas, y después tenés estos bichos, y llegamos poco a poco al mono, y después al humano, y a la procreación, y qué sé yo. Bueno, vos andá, hacelo. Y bueno, hice Biosfera. Y después me fui un poco de este tema, ¿no? Hasta que vino el tema del agua y las medusas, y me encantaron. En realidad vi un acuario en Nueva York, que maravilloso, donde llevé a mi nieto. Así empezó la cosa, ¿eh? Llevo a mi nieto a un acuario y con lleno de medusas que se mueven, y yo, viste, me olvidé de mi nieto, empecé a filmar las medusas, filmo, voy a mi casa y las miro. ¿Y dónde quedó mi nieto? No, por suerte estaba el padre ahí. Ah. Y después, con esto tengo que hacer algo, con esto tengo que hacer algo, y ahí fue donde se me ocurrió lo de ponerle piernas, pelos, y salí a filmar. En mi estudio pongo el chroma key azul, que tengo en papel, y convoco a las bailarines, y bailan, y se cuelgan, y la cabeza, y la pierna, y la que sabe clásico, la que sabe moderno, bueno, y así se construyó Medusas. Y después te queda como la obsesión, como un trabajo no del todo terminado, y lo sigo insistiendo, y lo hice en un cono, con dos proyectores. Un cono que me hice construir, que es, digamos, tres dimensiones, y tiene un proyector adelante que proyecta sobre la parte del frente, y un proyector abajo del cono con un espejito a 45 grados para que la imagen haga esto, pega en el espejo, sube y proyecta sobre la parte de arriba del cono. Y esa obra estuvo en varios lugares. Tacchini me la llevó a una muestra en agua, ¿cómo se llama? Obras sanitarias, cuando hicieron la muestra de agua. Y después estuvo en el Palais de Glace también, en el Salón Nacional también, sí. Y es como que una vez que tomo un tema también me gusta trabajarlo más. Y ¿viste? El asunto de que ese cono es una especie de forma de medusa, ¿viste? Es como, bueno, ¿hasta dónde lo puedo llevar esto? Me encantaría hacer una inmensa, colgada de algún lado, ¿viste? Y proyectarla. Todavía falta esa parte. Ya llegará, ya llegará. Ahí hay una chica que... Dale. Sí, dale. No, quería comentar de lo que veníamos hablando anteriormente, de que es cierto de que hay videodanza en todo, pero a mí me pasó al revés de lo que le pasó a Margarita, que me encontré con su obra en el CCK. ¿En el CCK? Sí, en el CCK el año pasado, este año fue. Este año, de sí. Casualidad, y me pareció nuevo. Yo Sí. por lo menos no conocía el largometraje, digamos, Sí. en danza, y también soy estudiante de ciencias ambientales, además de bailarina y coreógrafa, así que imagínate, cuando yo vi eso ahí, 3 pantallas gigantes, me pareció totalmente nuevo y me dieron mucha ganas de aprenderlo, y me parecía cómico, ponele, que vos te preguntaras si querés realmente aprender sobre las cosas nuevas, y a mí esto, lo que vos hiciste, me pareció totalmente nuevo, Sí. siendo de esta generación, quizás porque yo no lo conocía. Bueno, eso. Sí, Bueno. bueno, gracias. No sé de qué
¿Cuál es tu métier? No sé. ¿Vos de dónde venís? Ciencias ambientales. Sí, yo soy bailarina, Ah. ahora soy coreógrafa de acróbatas en Ajá. Merlo, en un circo callejero. O sea que sos de la danza. Soy de la danza, Sí, sí, sí. también estudio ambientales, así que Sí. me encontré esa hora y para mí fue alucinante. Sí. Y Bueno, para mí te digo que también, honestamente, yo también me sorprendí cuando finalmente la vi puesta. Porque una cosa es, yo se lo ofrecí, porque me pasearon por todo ese piso donde tienen los proyectores en el segundo piso, y cuando entré a esa sala inmensa y vi que había 3 proyectores ya colocados, perfectos, ahí dijo, esto es para mí, y como te lo tenía todo filmado pero no editado, lo voy a editar del Vamos a 3 canales, o sea, pensando que va a estar los 3 simultáneos y donde yo puedo prender uno, el otro, apagar, viste, tener la panorámica total o tener concentrada la atención en el centro. Rocas, sí. Para mí fue nuevo editar de esa manera, o sea, en la isla de Lisión yo tenía, trabajás muy chiquito, con ¿viste? Una tira larga que son los 3 en formato 9:16. Y editás así, viendo siempre los 3, ¿viste? Ahora pasa acá, ahora hay un canon, ahora es imagen completa y agrandaba una imagen para cubrir todo, como cuando pasa el barco a todo, no sé. Y para mí es nuevo editar así, o sea, para mí eso fue una novedad. Lo que pasa es que trabajé 2-3 meses ¿viste? Con la computadora sin saber cómo se iba a ver. Cuando finalmente fuimos a la sala y se dividió en 3 eso, con el programa Resolume, que es el que te divide exacto, ¿viste? Se está al cuadro los 3. Entonces, para mí también fue una sorpresa de golpe ver esa inmensa sala con la imagen completa. ¿Es solo Rocas o es la trilogía? No, esas rocas. Eso, Esas rocas, sí. Es como, le decimos la trilogía porque antes estaba arena, digamos, agua, arena y rocas. Y yo siempre dije, me falta rocas porque la vez que había ido a filmar yo tenía unas escenas hechas en roca y nunca la edité. Dije, ay, tengo que volver a hacer rocas. Y 25 años después volví a hacer rocas. hermoso. Pero lo mejor fue la manera de presentarlo. Ahora no sé qué hago con esa obra, porque le decía a Silvina, no la puedo mandar a ningún lado, ningún festival, mandarle decir, no, sí, lo ponen en 3 pantallas. Entonces, digo, ¿vale la pena hacer todo el trabajo de nuevo y editarla a un canal? ¿A un canal? Sí, ¿qué opinan? ¿A dónde? Sí. Vamos con la última pregunta. Hola. Primero, gracias por este espacio de intercambio de palabras. Mi pregunta tiene que ver con la fusión de lo que es la coreografía. ¿Más cerquita? Ahí. Ah, ahí está. Mi pregunta tiene que ver con la perspectiva de la composición coreográfica como en un sentido amplio, ¿no? Por lo que estamos viendo y por también mi experiencia, me es inevitable ver la trascendencia que tiene la composición coreográfica y la coreografía en este campo de lo visual y lo auditivo también, ¿no? Como esta fusión, como que la danza hace una cuestión integradora en estos mundos, en los lenguajes, y mismo el cine igual es como algo muy integrador también porque convoca a todas las áreas. Y bueno, la pregunta va un poco más en la composición sonora, cómo se piensa, si en los trabajos que vimos hay una correspondencia del movimiento del cuerpo con lo que sucede sonoramente, o simplemente es como un hecho aislado que se busca. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Un poco creo que contesté algo que tiene que ver cuando expliqué lo de que son métodos distintos según la obra. Últimamente trabajo mucho con el compositor Gabriel Gendín, ya hace más o menos 15 años, y entonces, bueno, hay un entendimiento. Cuando trabajas mucho con el mismo músico,
Y a veces hay como un ida y vuelta. A veces al compositor le pedís una música, pero le tenés que decir algo más, haceme una música. Este es el clima, esta es la situación. Viste, siempre me dice, pero dame un pulso, decime cómo es así, ¿no? Algo le tenés que ir informando. Y bueno, el compositor te genera una composición que es como un work in progress realmente, y al cual vos respondés y empezás a moverte y ves si te sirve o no te sirve. Muchas veces he tenido que decirle, la verdad, no sé qué hacer con eso, no puedo. Y bueno, la cuestión es, ¿viste?, aguantarse esos ida y vuelta con una respuesta positiva o negativa, según si funciona o no funciona. Y muchas veces uno tiene ya alguna idea, eso es lo peor que te puede pasar, es que empezás a armar una obra con una música que encontraste, que te encanta, qué sé yo, y después decidís que muchas veces tenés el problema de derechos de autor, cuando trabajás con músicos que no hicieron la obra para vos. ¿Viste? Tenés el problema en escena de pagar a Sadaic, tenés el problema de que lo querés subir a YouTube y YouTube te lo baja, no te pone el sonido porque el sonido no es tuyo. O sea que también hay una cuestión de trabajar con la música original. O sea, yo últimamente, creo que los últimos 20 años fácil o más, trabajo siempre con músicos, con compositores argentinos. Y la excepción quizás es esta obra que estoy haciendo ahora, que hice el año pasado en el Cervantes, y ahora repongo al Galpón de Guevara, que como es una obra que tiene un recorrido histórico, yo estoy respetando las músicas que se usaron en determinadas escenas en ese tiempo. O sea que hay 2 tangos y son La Puñalada y Refasí, porque son los tangos que se usaron, y tiene que ver con el carácter de la obra. Y no le puedo decir al compositor, mira, haceme algo parecido. No, viste, trabajemos, esto es histórico, trabajo con esta música. Vos te toca hacer la introducción de fijarte cómo queda cuando termina y engancha. Viste, muchas veces el compositor en ese caso es como una especie de arreglador, ¿no?, de sonido. Y también, bueno, trabaja sonoramente en la puesta de cómo se va a oír toda esa música. Lo mismo, por ejemplo, Gabriel trabajó en la puesta de Rocas en la obra de las 3, con muy cuidadosamente cómo se iba a escuchar el sonido. Lo mismo en la sala inmersiva, con Galaxias Inmersiva, que el sonido iba a rotar con los bailarines en el espacio. Entonces ahí el compositor es además un puestista sonoro, espacial de la situación, ¿no? Sí, él tiene que dar la sensación de que la música, que el movimiento de los bailarines está generando la música, ¿viste? Hay una concordancia, sí. Excelente. No. Bueno, creo que nos quedamos ya medio sin tiempo, podríamos estar hablando acá mucho más, pero bueno, tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre los diálogos entre audiovisuales y danza, con la excelente introducción de Silvina Sperling, el origen de la biodanza, estas relaciones entre danza e imagen en movimiento. Luego el disfrute de una buena parte de la producción, aunque por supuesto no toda, de Margarita Bari, todas las formas en las cuales ella ha trabajado esta relación entre imagen y danza, coreografía. Y bueno, y con esta charla esperemos haber aportado un poquitito más. Y si no, quedarán preguntas abiertas como para hacer una segunda charla, ¿por qué no? Más adelante. ¿Por qué no? Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Por acompañarnos. Para quienes quieran rever la entrevista de hoy o la presentación de Silvina, van a estar disponibles en el canal de YouTube de Proa TV, les aviso. Gracias.